Advertencia, este programa contiene bromas de alto calibre que pueden rozar la sensibilidad de quienes los escuchan. Morano, Ponza, no de Oculísimas. Morano, Ponza de Oculísimas. Acabas de empujar un portal hacia un kilómetros. Bienvenido seas a Habitantes del Vortex. Oye, primo, ¿Qué pasa? no, este no es nuestro vortex habitual. ¿Qué? Mira, ¿Qué pasó? veo pósters de anime, veo unos mangas por ahí apilados. ¿Qué onda? ¿Qué fue ese hechizo que leímos, que encontramos en ese libro, weón? El grimorio prohibido. Son los hechizos prohibidos. Sí, weón, me siento anonadado. Como potito en el agua. Sí. Muy bien. Mira, por ahí veo, ahí viene alguien. Voy a ir a preguntar qué onda. Parece que el que manda aquí. Se parece al Tunas. Puede que sea el mero mero. Le dicen el turno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tuna? ¿Soy tú? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó acá? No sé, weón, sé que... Me presento, soy Sechu, a lo mejor me has escuchado en un podcast por ahí que se llama Habitantes del Vortex. Yo a ti te conozco, te he escuchado en... en Sí, algo lo he cachado. Oye, pero yo estoy solo acá y mis cabros, Wiro, Max, Jesús. ¿Aló? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde aparecimos? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Parece que este es el coletazo del 2020 que trae No sorpresa. estábamos jugando rol recién. ¡Jumi! Hola. ¡Jumi, ven! Tengo unos amigos nuevos. Cuando ponía la mona china en el pentáculo y se abre este portal raro. Sí, yo creo que a lo mejor donde hueveamos al gatito del supermercado chino. Yo cacho. Nos tiró una maldición. Pareciendo nos invocaron del inframundo de los mangas. Al Oye, parecer. demasiado invocado, fue una buena invocación, güey. Me tomó por sorpresa. Yo estaba repensando, Sí, yo de me me gustó. sacaron la muela, debería estar quieta y callada. Oh, no. Esa sí que es mala bola, pues, estar con el problema de la muela, que tienes que estar tranquilo. No sé, a lo mejor la chela tiene algo raro. ¿No? Pero igual es agradable este encuentro sorpresivo. ¿Y mis pantalones? Ok. Ah, no, eso ya no es mi culpa. Sí, ahí no me meto. Yo vengo recién llegando. Yo vi la luz prendida y entré. Yo dije, halo. Bueno, como ¿Y los... la voz del Yo no vi- cine? ¿Nos invocaron con algún motivo? ¿Hay alguna razón para esta invocación tan especial? Pero por su claro, nosotros hace rato que ya veníamos escuchándolos y nos dijimos con mi primo, podríamos hacer algo con los chicos de Oma Weá. Sí. Son ñoños como nosotros, pero ellos son más Muy otaku. Sí. Nosotros nos repartimos en todas las ñoñas, ellos son otaku. Creo que sería una buena idea juntarse con ellos. Somos la amalgama del nerderío. Claro. Somos la mala influencia que Claro. va a llegar a estos cabros. Me parece perfecto. Puedo decirte que sí. Es como ese licuado donde le meten la Finalmente fruta, la a chía y todos todo. nos une la nerdidad. Somos como el recalentado de Claro. Año Nuevo. Igual el Max es un ñoño con skin. Más un niño con skin. Sí, un ¿Verdad? tema de piola. El resto somos ñoños más tradicionales. Claro. Max tiene Mentira. niño cool. Mentira. Más un niño cool. Eso le dice aquí se Claro. metió el cachete hinchado. Ya, bueno, me Mira, provoca el porque no Max. está Mira que por- no- escuché un no hay capítulo que estaba ejercicio. enervado ahí. Claro, entonces, ¿qué nos convoca, po, no? Hoy nos convoca Claro. un tema muy especial, mi querido contertulio. Pero primero, avisar a los que están escuchándonos qué es lo que está pasando en este momento, weón. Porque ellos no Claro, saben. que alguien entienda algo. Porque se supone que ellos deberían estar escuchando en tu canal, o más weá, pero nos están escuchando nosotros. Y en nuestro canal lo están escuchando ustedes. Oye, sí, en todo caso. Sí, Va a ser como, ¿qué Entonces, está antes de que pasando? cierren el reproductor Eso sí. y antes que cambien de video o de podcast, No Hemos se sido equivocaron de que. boicoteados. No se equivocaron de podcast. no se equivocaron de podcast. Nos juntamos, el universo conspiró, como diría el Ajá. peladito Coelho.
Y estamos aquí para hablarles de un tema un poquito escalofriante. No sé si es escalofriante. No, hoy día es más sangriento que escalofriante. Sí, y a nosotros eso nos fascina. Como diría Coco Legrand, es como un cohete en el culo Sí. para que nos empecemos a explayar y... Bueno, la verborrea que iba a correr. Ah. Así que nosotros conversamos y nos pusimos de acuerdo con una wea. Sí, nos fuimos a lo grotesco al tiro, así, a cagar. De hecho, se nos va a pegar la frase de ellos, el a cagar. Ah, sí. Bueno, y yo así después voy a que- andar diciendo de hecho. Claro. A cagar. De hecho, a cagar. del canal. A cagar, de hecho. Así que para que todos los que nos escuchan se sientan bienvenidos al primer crossover de Los Habitantes del Vortex y Omagüea Podcast. Correcto. Este es el coletazo del 2020. Pum, pum. Y el tema de Un hoy... aplauso. Sí, hay su aplauso, su barra, su... Aplauso espontáneo. Sí. Anotado. Deja anotarlo en la libreta. Hoy vamos a hablar según lo que conversamos con los Los chicos. cabros del Vortex hacen cosas de miedo, ¿no? Y por eso. Sí, Claro. No tan de miedo, o cosas sea, como creepy. claro. Sí. Y a veces también Cosas grabamos podcast. extrañas. ¿Tienen como. ¿Y cosas qué, perdón? ¿No? A veces grabamos podcast. Generalmente son como creepy y a veces son podcast. No, y también tiene harto. A mí me gustan sus capítulos históricos, weón. Escuché uno de los Pincheiros, lo encontré más bueno que la chucha, weón. Sí, Escuchaste la ese navidad. ameritaba por la fecha. Cuando lo lanzamos ameritaba por la fecha. Ah, era por el acontecimiento nacional. Correcto. Claro. Aparte que lo tiramos en septiembre, entonces No, los cabros dan miedo, nosotros damos cringe. ahora va a ser unas Claro. cuentas de las dos weas, ¿cachai? Se van a cagar de miedo y al mismo tiempo de la risa. El espíritu. Que rían asustados. Claro, sí. Ay, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer eso? Entonces, ¿Qué wea estoy escuchando ahora? para hablar de lo sangriento y grotesco que es del Vortex y del anime que es Omagüea, vamos a comentar Una serie muy especial llamada Midori, perdón. Película Midori, Una la chica de las camelias. Eso, Una historia partamos tierna, al tiro con las bonita. correcciones. No sé si es película. Hay Ah, película. no sabes si es película, mira. Hay live action. Hay película animada y live action. Hay en live action. Sí, así que me cagué al Max esta vez. Espera. No, pero. Eso Yo sí, sabía crossover. que iba a hacer eso, po. Está bien, está bien. Es un clásico, siempre que acá En skin. lo miro con la música. Ahora lo miro con la música, sí, Max Poliado. Oigan, no, tú no sabes lo que pasa. Porque dije que me parecía, no estaba seguro si era película, porque leí que era como un micrometraje. Jesús, corrígeme si me equivoco. no, Largometraje, estás no parece. completamente equivocado. Completamente equivocado. Miro. Sí. O sea, es que dura 48-52 minutos. La Ya. versión original dura 52 minutos. Eso no es un micrometraje. Micrometraje es una cosa que inventaste tú, que me imagino que es como de un minuto con suerte. Medio metraje. La M me confundió. Después está el cortometraje, que hasta los 17 minutos más o menos. No, hasta la media hora más o menos. Y después el mediometraje de entre media hora y la hora y media que duran los largometrajes. Ah, ya. Pero igual Eso sería un eso es mediometraje. algo como muy... Sí, Sí, yo creo que pero igual eso es algo como muy nuevo, el mediometraje, porque antes era o película o corto. Claro. Ah, Lo que pasa es que más que nada es una adaptación. Entonces le salió del tamaño del Claro. manga. Del que le salió, más encima que, claro, íbamos a hablar de eso, que lo hizo en su casa, Mira. con sus manitas y solito, entonces Claro. salió de Bueno, largo entonces- que se nomás. Midori, entonces, es un mediometraje estrenado en el año 1992 y clasificado con letra R, es decir, para adultos, básicamente. No lo pueden ver niños. Digno ¿Por del qué? Porque Vortex. es horrible, es terrible. Pero sí lo puede meter como responsabilidad compartida. Si usted quiere traumar a un niño, Claro. puede hacerlo. Es que eso ya es irresponsabilidad compartido. compartida. No, ni responsable. ¿Pero por qué lo haría? ¿Cuál sería el motivo? Depende, ¿Qué pues, si el trataría sobrino- así a tu hijo? Hija? No, es que si el sobrino Como odioso, es lo que- weón, que tenés que calmarlo un rato, lo traumáis y lo dejáis así, weón, cuando ¿Qué habla. cosa, qué cosa? Que por ejemplo, si de repente tenéis tu sobrino que es de estos revoltosos y querís que te deje tranquilo y mantenerlo calmado, le pones Claro. esta weá, se va a quedar quietito y cada vez que llegue a tu casa va a decir, no, ese tío no. Claro. El tío de la No, por favor. Aunque tiene esta película como el- Igual el- quiero los acotar martillazos otra cosa. sobrino también.
No, personas que escuchan, dejen de escucharlos. Claro. Bueno, Midori, entonces este mediometraje que se divide, es como un poco como teatral, en el sentido que está dividido como en actos. Correcto. Y tiene 3 actos y un prólogo. Bueno, los 3 actos como que exponen distintas fases de la misma historia. Es siempre la misma historia con una niña principal que se llama Midori, la chica de las camelias. Eso no se lo esperaban. Me ha sorprendido, Tuna. Y como se ve esto, y es bien fuerte la película, es súper fuerte. No sé si deberíamos hacer un resumen previo o lo vamos comentando nomás, así como sale la marcha. Contémoslo nomás. Sí, Comentémoslo, ¿cierto? Ya, pues. Entonces pasemos directamente a los creadores, pues, Maxito. ¿Por qué no nos comentáis algo ahí de dónde salió esta locura? Los creadores. Bueno, Midori, la niña de las camelias es como al parecer es como una historia popular como antigua en Japón, ¿cachai? Oral. Y la tomó, claro, una historia oral. Y esta adaptación de la que vamos a hablar nosotros, este mediometraje, es del 92, pero es a partir de un manga que fue creado en el 84 por Tsuehiro Maru. El mediometraje lo dirigió Hiroshi Harada. Y en realidad Tsuehiro, el creador del manga, es como siempre tiene como material de este estilo, así como muy contenido como sexual, explícito, Erogoro, algo así. Sí, Como la mezcla entre gore y erotismo. Eroguro. claro. Y el director de la película, el que lo bañó para dirigir la película en el fondo, es un tipo que igual claro, ha participado como en otras películas. En realidad le busqué a ver si que tenía como algo conocido. Lo más popular que podría contar es que participó como animador en unas películas de Doraemon. Pero además son cosas así. Y tiene una serie. ¿Sí? ¿Qué más satánico que Yo Doraemon? no encontré eso. Muy. Mira tú. Una película, no sé cuál. Puede ser. Y es el capítulo por De más. No veas Doraemon a las 3 de la mañana. El capítulo censurado. Bueno, y como decía la Jess igual un poco al principio, esto tuvo una versión larga y luego una que le cortaron algunas partes porque el contenido es súper brutal y en Japón lo censuraron. Y bueno, ahora está en YouTube por si lo quieren buscar así la gente, así rápido. Y pónganle pausa, vayan a verlo. Es bastante brutal. De hecho, si la gente nos está escuchando en su smartphone, si no la has visto, conecten el computador y empiezan a reproducirlo en YouTube y van escuchando el podcast mientras van viendo la película. Claro. Y coordinan. Para más Y placer. en realidad eso más que nada quisiera hablar más después de cuando hablemos de Midori, de la impresión. Así que no Oye, sé. pero yo me quiero detener en eso, en lo de la historia, porque me parece algo como súper interesante, porque la verdadera historia, antes del freak show, antes de todo lo erogoru, era oral. ¿Historia oral? Sí, Sí, y esa historia es anónima porque es como el teléfono, ¿cachai? Va creciendo. Yo traté de buscar de eso y no encontré así. Yo no encontré tampoco como la alguna historia. No, la historia original tampoco la encontré. Pero sí quería encontrarla porque de ahí sale como un poco la moraleja, porque todas estas historias orales tienen una moraleja. Entonces yo decía, ¿qué crees que me están queriendo enseñar con esta weá? No entiendo. Y ahí como que me puse a buscar la weá y... La moraleja es nunca entre esos 5. La moraleja Ya, no qué miedo. Y me puse a buscar la weá y claro, como que la trama va de una niña como que pierde madre y padre, entonces esta niña está destinada a las desgracias. Entonces yo creo que tiene que ver como con el, no sé, weón, quizá al final de del capítulo podemos decir, ¿qué creen que es la moraleja de esta weá? Y ahí vemos cada uno la impresión. Claro, ¿qué aprendió cada uno de esto? Destinada a las desgracias. Déjenlo en los comentarios cuál creen que es la moraleja. ¿Qué aprendieron con...? ¿Qué aprendieron? Que la mina teníamos la hueá cochina. Bueno, tenemos una, no se Que metan. un enano cabe en una botella. Y bueno, y la cara de Midori. Lo vamos a romper, weón, lo vamos a quebrar. Ya dejémoslo No me hablar. hagan reír, por favor. La que se va a morir. Hablen nomás. Nos vamos a quedar quietos. Ya, pues la cara de Midori, la estética de Midori y todo lo eroguro, o erogore, no sé cómo se dice. Eroguro. Eroguro. Se lo dio Maruo, o Mauro, no, Maruo, ¿cierto? Sí, pues el creador del manga. Ya, pues. Y él como que
no sé en qué condiciones hizo el manga, pero como que yo siento que la historia oral se fue perdiendo porque era una historia de desgracias. Entonces a la historia per se le daban como desgracias, y después el weón hizo el manga y no sé en qué condiciones la hizo, pero mi imanación la hizo en condiciones deplorables porque era una historia de desgracia, así que Yo tiene que ir mal haciendo que esta nosotros historia. grabamos nuestro podcast. Y después Y murió. murió. Y después el weón que hizo el anime como que tuvo un poco de ayuda de la casa productora, pero prácticamente nada, se demoró 5 años en hacerla y dibujó cuadro por cuadro, por eso los dibujos a veces no se mueven. Sí, pues, es súper particular la animación. Y es del 92, pero la animación parece del 1500. De hecho, sí, se podría hasta sostener que no es animación, que son dibujos pegados uno detrás del otro nomás. ¡Tuna, te cagué! ¡Ja! Ya, pero la animación es eso. Oye, yo quería decir que el manga es hermoso, el manga es muy hermoso y es súper fácil de pillar para descargar, así que si lo buscan... Sí, hermoso es la palabra que yo usaría. Bien dibujado, quizás. Es hermoso. No, y ahí se puede apreciar, en el manga se puede apreciar la parte como verbal de los dibujos estos de... Ay, que no me acuerdo cómo se llaman, pero estos dibujos como grotescos de la época cuando querían como mostrar la historia o educar a la gente a través de dibujos, estos pergaminos en Japón, y ponían como los haiku o esas cosas. En el manga se aprecia mucho más esa referencia que tiene. Perfecto. Qué bonito. Yo lo estoy viendo todo el rato ahora mientras hablamos. Más que el manga, el consejo que di. Claro. No, yo tengo otro manga que es del mismo tipo. Oigan, Yo estoy Carlos como Vortex, preparado, creo que de repente tienen que hablar un poco más fuerte porque... Los Carlos Vortex tienen que hablar un poco más fuerte porque de repente yo no lo escucho. ¿Y ahora? Me puede subir un poco el volumen. No, sí, yo tampoco. Ahí sí, porque veo que mueven las bocas, más no escucho. Ah, ok. Yo le voy a subir más el volumen. Me subí al máximo. Y mira, Sí. otra cosa que yo quiero acotar respecto de la animación, que como cagaron al Tuna que no era una animación como tal, yo lo tomé como que básicamente eran las viñetas que le aplicaban un poco de movimiento a los personajes. Es como que estabas viendo el manga, pero en vez de tener los diálogos en globos como te aparece en el manga, tenías el audio de los personajes con sus guiones, y que al mismo tiempo estos personajes de una manera un poco más estática se movían dentro de la viñeta que tú ya estabas viendo en el manga. Es como ver el manga un poco más animado, ¿no? Claro. Sí. Eso. Sí. De hecho, a mí como que más que una animación, no estoy totalmente de acuerdo, porque a mí de hecho más que una animación me recordó mucho cuando veía los como... Puta, no me acuerdo cómo se llaman, pero como audio cómic, que es como pequeña animación de un cómic. Sí. Así como que hace pequeños movimientos, ¿cachai? Y te van narrando la historia del cómic. Como que sentí que era más un cómic que una animación. Claro, por eso digo, era como ver el manga levemente y ahí más se ve animado. la Y tú te ahorrabas el cambiar las páginas y estar leyendo el diálogo. O sea, te estaban dando el diálogo en audio y te movían las páginas solito. Entonces, es un manga para flojos. Claro. Básicamente. Totalmente ideal para la generación cristal de ahora, que no quiere hacer nada. Entonces, el manga lo hace por ellos. Esta animación lo hace por ellos. Claro. La hoja de papel te puede cortar los dedos, güey. Bueno, a las generaciones nuevas, nosotros somos rudos. Vivimos con eso. Sí. Sí, ahí se nota la mano como precaria que hubo en la película. Lo que sí, Y ahí se quiero ve agregar que... Ay, perdón. Oh, sorry. No, que a pesar de que no está como animada como a lo que estamos acostumbrados, ¿cachai? Que en verdad es una animación como súper simple, los dibujos son letales, son súper buenos, están muy bien dibujados, las proporciones, todo. Y los colores también, tienen un estilo así como muy particular, muy de ellos. Y aparte que es curioso Muy porque creo que tradicional, esta voz. es muy tradicional, Sí, exactamente. Sí, eso y lo... creo que siento que de repente tanto color vivo contrasta un poco con el contenido de la película, pues. Entonces como que no sé, yo creo que ese tipo de cosas hacen que las escenas fuertes sean más fuertes todavía, ¿cachai? Claro, porque te empecé a concentrar más en la escena igual empatizo más que los como colores. Se parece un poco a la estética de Mononoke. Sí, se parece su calidad estética con lo que he hecho. Tampoco usan mucho lo que son sombras. Son muy sutiles las sombras. Súper sutiles, súper. Yo la verdad no presté tanta atención a los colores ahora que lo pienso. Los recuerdo pálidos, pero no sé si es un recuerdo o es real. No, son colores como más pálidos, más fríos. son como deslavados. Incluso medio reventado a veces. Claro. O sea, los brillos son como muy reventados en ocasiones y las sombras demasiado sutiles. Y claro, obviamente como uno no se fija en eso, hace que te concentres más en la trama, en la acción que está ocurriendo. Pero todo depende a lo que le quieras dar énfasis. También. Claro. De hecho,
Yo necesito que hablemos del contenido, voy a morir. Hablemos del contenido. Sí, yo veo que el Max que se está poniendo rojo así, conteniendo su. Bueno, yo puedo decir su ki para poder en hablar. 2 minutos y Max cuenta todo. Y libera la wea. Hagamos eso. Escuchamos lo que quiere decir el Wiro después a Max. Ya. La música se trata básicamente. No, lo mío es cortito porque en realidad como es una pieza cortita no hay mucha música tampoco. O sea, la hay, pero no hay... Uy, de hecho no hay mucha información, weón. Yo especulo que hicieron toda la música como con sintetizadores, pero no encontré así como demasiada información respecto a la composición. Pero sí encontré al compositor, que es J.A. Zizer, que es japonés. Yo pronuncio el nombre como en inglés, pero es japonés. Pero es que puede ser un seudónimo. ¿Qué cosa? Que posiblemente el nombre que está mencionando el Wiro sea un seudónimo del artista. No necesariamente su nombre en japonés. Buen punto, porque yo cuando lo leí fue como, mira, se las compuso un gringo, porque supuse que en Japón no encontraron ni compositor musical, porque estaba ultra censurado. Pero buen punto, puede ser simplemente un seudónimo. Claro, es como cuando los otakus se ponen nombres japoneses. Algo así. Y ¿cómo se llama? Bueno, y este compadre me puse a escuchar su álbum y bueno, dije, ¡uy, qué bueno! La banda es como de rock progresivo, weón. Y sabéis que lo busqué y dentro de sus categorías los weones tocan rock progresivo y psicodélico. Igual le escuché un álbum que es igual a un álbum de The Doors, súper parecido, weón. Si lo quieren escuchar y les gusta el rock progresivo, denle, porque es muy bueno el weón, el Caesar, weón. Y nada, me gustó. Es como escuchar una especie de Doors con la locura de King Crimson, así una weá bien loca, weón. Eso, Max, ya cuente tu weón. Eso es todo. Me encanta. El güey habla de música así, es un erudito. Yo no vengo a la historia de la weá. Yo no me quedo con los músicos, no. No, bueno, es que Midori es brutal, weón. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un resumen o hablamos de nuestra escena favorita más brutal o qué? Yo creo que podríamos partir con un pequeño resumen para poner en contexto. Yo quiero escuchar lo que tú quieres decir. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que me encanta cuando matan a los perritos. Puta, no, deja los perritos. Recién estamos viendo un GIF de eso. Lo digo porque me encanta cómo está hecho. Es muy brutal y que después se lo dan de comer, hermano. Es brutal. Es demasiado degenerada esa. La guapa más gore de todas, yo creo. Y en esa escena, en ese montaje hay como una cadencia emocional muy brígida porque venís de la mierda y de repente te sentís bien porque Midori está bien y de repente te traumáis porque matan a los perros y de repente te volví a sentir bien porque están como todos comiendo y después de nuevo vaya a la mierda porque te das cuenta que son los perros y te das como que weón, así, por favor. De hecho, toda la trama es como una montaña rusa, o sea, te lleva de un momento bien a un bajón grave y de repente de nuevo empecé como a estabilizarte y empecé a ir para arriba y bajón otra vez. Bueno, sí, bueno. Midori es repugnante, impresionante, impactante, tiene todo eso antes. Es demasiado descriptivo en la escena. Ese es el detalle, claro, está muy bien hecha porque como es descriptivo y muy gráfico, como de los... tiene todos esos detalles. Sí, pues. No, iba a decir que yo hice un pequeño como análisis como de la escena, ¿cachai? Perdón, de los actos, y encontré que tenía como 3 tipos como de horror, por así decirlo. El primero es un error un horror situacional, porque ya, a pesar de que hay escenas fuertes, creo que lo que más impacta es como lo que le está pasando a Midori, llegar a este circo, weón, que la violen, todo lo que ve, ¿cachai? Que le maten los perros. Ese es todo el acto 1. Después del acto 2 me da haciendo que es un horror más como visual, que es como como de decepción, porque es como cuando tiene el problema con el enano, cuando el enano se revienta a todos los del circo, ¿cachai? Una weá grotesca a cagar. Y el último acto se revienta del circo. Y el último acto es un horror como más emocional, porque cuando por fin pareciera que todo está bien y que vaya a irte tranquilo, una película asquerosa y horrorosa, matan al weón y puta, y a la Midori se le va al mundo abajo otra vez, pero de forma distinta, pues ya no de forma visual y grotesca, pues, ¿cachai? Claro. Sino que como emocionalmente, entonces como que te ataca por distintos flancos y encuentro que es un terror súper bien hecho, weón. Oye, qué interesante lo que dices, amigo Tuna. Es que de hecho buen análisis, weón. Sí, bueno. es que yo creo que ataca por los distintos flancos, porque si te gusta la parte más así como grotesca, obviamente vaya a disfrutar con esa escena. Y a lo mejor cuando te mandan el bajón emocional, ahí te va a cagar, po. Porque vas a estar disfrutando con las otras que a ti te apasionan, que a nosotros nos levanta el ánimo y que emocionalmente te quiebre, bueno, al
pico la huevo. Como que por algún lado te va a pegar, Claro, sí, como- Oye, eso me hace pensar. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que como que el weón que hizo el manga, perdón, el weón que hizo el manga como que ya no se centró tanto en la trama, un poco que ya estaba hecha por el cuento oral, sino que se centró específicamente en lo que dice el Tuna, como en cómo se sienten las personas espectadoras, en qué estado anímico están, en qué tipo de horror pueden sentir, como, ¿o no? Que es casi Yo creo que sí, experimental. es que el loco está acostumbrado a hacer cosas así, pues entonces yo creo que se maneja bien con ese tipo de... Como en ese sentido muy genial la weá, porque sentimentalmente está ahí todo el rato activo, po. Claro, nunca te deja como espacios de relajo, porque en realidad son como sensaciones fuertes todo el rato, para arriba o para abajo, pero está ahí, es como súper bipolar la wea, estáis subiendo y bajando y en de eso- forma súper abrupta. Y es brígido porque en ese momento de relajo que podéis sentir, como que igual estáis con un sentimiento encontrado para el pico, porque el único weón que te hace relajarte es un weón de 50 años y tú tenés 12. Entonces es como... Y un personaje bastante perturbador dentro de todo, o sea, la Sí. entrada Sí, del enano, de la pelópata y- botella. Eso. Sí. Hagamos como un resumen para la gente, o sea, no sepa hacerlo, y después hablamos de los personajes así, Juega, personajes bomba. Dale. Bueno, como decían los cabros, es la niña de las camelias porque Midori no tiene papá, su mamá está enferma cuando parte y Midori vende flores. Y cuando vende flores hay un tipo, se la acerca, le dice un día así como que la cuida, la acompaña a su casa, se hace como el lindo con ella. Y bueno, luego la mamá de Midori muere, y es como la primera escena brutal que nos muestran porque es como que se la comen los ratones. Y Como un screamer, más encima así como... muy horrible. Y Midori como que va a la dirección que le había dado este hombre por si tenía problemas, y al final el tipo era como el dueño de un circo y que muy freak. y como que ella se queda ahí porque como que llega ahí como que se la pseudo raptan. Y se queda viendo en el circo, y en el circo lo pasa como el hoyo. Lo pasa como el hoyo en el circo, bueno, la violan, no le pagan, la obligan a limpiar, le sacan la chucha. Es el primer acto. Y así muy resumido, claro. Luego en el segundo acto aparece como un ser que llega al circo, que es como un mago que tiene un enano que tiene un truco de meterse en una botella, y a él le gusta Midori y como que se empieza a hacer lindo con ella, como que la empieza a apañar y todo. Y cuando los demás del circo son como les hacen algo a Midori, él los castiga, y él, como decía el Tuna, con el segundo acto es como hacer mierda a los demás del circo que le han hecho tanto daño a Midori. Y esa parte es muy como psicodélica, bizarra, dibujos muy todo deformado así. Y termina, el último acto es cuando ellas se van del circo, ¿no? Claro. Comienza con eso. Comienza Sí, que ellas se van del circo. Midori con- tiene como un sueño de sus padres, como su papá y su Sí. mamá, como que estuvieran su vida normal. Y luego la despierta el enano y le dice que se vayan, como que igual se despiden Porque emotivamente el la dueño gente del lleva- circo. Sí, Sí, po, po. el dueño se lleva toda la plata. Claro. Sí, Eso, ¿verdad? de veras, de De hecho, veras. lo que no me queda claro en el tema del sueño, Y- o al menos como yo lo interpreté, era de que me parece que el mismo enano la llevó a esa ilusión de sus papás porque ella como que quería volver a su casa. Entonces como que el mismo enano le claro, la claro. metió en esta ilusión de sus papás y después la despierta como para llevársela y chao, po. O sea, buscar un nuevo horizonte. O sea, el Es enano, posible. el enano está en la ampolleta. Yo creo que es más que posible. El gráfico. El enano era Y- para bueno, Como no que la- era un regalo. También pues le da un regalo y después Claro, le dice que, ¿verdad? tiene, que él va a ir a comprar. pero sí, po. No va a hablar nadie hasta que no se pongan de acuerdo. Puta, si dijimos que lo íbamos a meter todo. Delay, así que si realmente lo interrumpo, juro que no a propósito, no quiero interrumpir. Es que hay que tomar en ¿Verdad? cuenta el Esto retardo es el de la red claro. también, pues. Hay que tomar el retardo de nosotros. Sí, y el retardo de la cerveza. Estamos todos con delays. Salvo yo. Pero mira, ya, hacia la baja. terminemos ese mini resumen y nos vamos a como a los actos y lo que no pensábamos y todo. O sea, que en verdad termina con que se van, tiene este sueño de que lo que estamos hablando, y se van del circo y apenas llegan a un pueblo al enano lo asesinan. Como lo asaltan y muere. Claro. Y Midori, de nuevo, desgracia y todo terrible. Y como que al final ¿Qué? termina con una escena muy extraña, como de todos como atormentándola, y Midori como todo el sufrimiento que había tenido como que explota en ese momento y termina. Yo creo que muere.
Lo que pasa es que esa escena está porque la Midori se siente absolutamente traicionada porque ella nunca se entera de que el enano muere. Ella piensa que el enano la abandonó, pues Claro. entonces como que todo lo que en algún momento fue como algo bonito, para ella el mundo se le cae a pedazos, pues, ¿cachai? Por eso es como una weá emocional, porque es como que por fin va a salir algo bien, y le sale como el hoyo y ya ni siquiera fue una weá de la muerte, porque ya como a ese punto de la película ya está ya acostumbrado a la muerte y a lo terrible. En cambio este es un abandono y es como otra weá así como otro sentimiento fuerte. De nuevo pesado. volviendo a la raíz. Claro, volviendo a la raíz del abandono de sus papás y weón. Claro, po. Igual el otro detalle ahí Terrible. es que cuando Le chupan el ojo a alguien. por ejemplo, ahí cuando el enano se muere, la Midori como que corre a buscarlo y cae como en un bucle temporal, po. Como que empieza a recorrer un lugar una y otra vez y no sabe por qué está ahí. Sí. Claro. Sí, Así que puede que ese tema también sea algo interno. pero trata muchas situaciones desesperantes. Sí, pero no importa, vamos a seguir porque la angustia es parte de este podcast y de los habitantes del Vortex y vamos a estar ahí. Estamos entusiasmadísimos. Pero si lo vamos a hacer cagar. Nos deleitamos de la angustia. Bueno, es súper triste. Oye, de hecho podríamos avanzar un poco como al tema que nos traían los cabres, ¿no? De los habitantes. Pero De todas maneras, como yo quieran. quiero escuchar también esa parte, el Freak Show. Al Freak Show. ¿Cómo el freak show? Ay, O sea, yo no, tengo- Bueno, para No, partir. yo no acabo ni de hablar de Freak Show, pero el Freak Show es como lo que ellos lo convocaban por Midori. ¿O no? ¿Eso no entendí? Ah, no, Mira, lo que pasa es que en una cierta época de la historia, en distintos lugares de distintos países, aparece el tema de los circos de fenómenos, así como también estaban los zoológicos humanos. Que básicamente los zoológicos humanos era cuando los conquistadores llegaban a tierras nuevas, pescaban aborígenes, se los llevaban para exponerlos en Europa, como lo que pasó con los Selknam acá en el sur, que se extinguieron por eso, y cuando empezaron a conquistar el territorio. Y asimismo pasaba con personas que tenían habilidades extrañas o que tenían alguna deformidad congénita, que lo veían como un fenómeno de circo o algo que podía sacar plata de ellos, podían lucrar con esto. Porque se aprovechaban del morbo de la gente para lucrar, ¿cachai? Y aquí mi amigo Jumi, mi querido primo, soy Neil, él tiene bastante información. Hola, Jumi. Ahora el profesor Jumi les va a dar una pequeña clase de qué era un freak show y en qué consiste. Hola, soy Jumi y soy alcohólico. Me encanta. Hola. No somos tan anónimos, pero No, no, alcohólico anónimo no somos. No, somos borrachos conocidos. Sí. Bueno, como nosotros ya habíamos mencionado en un capítulo antiguo que fue como el de los imbunches, en la antigüedad una anomalía física, una deformidad o hasta una condición mental diferente podía costar mucho más que una vida normal, ya que el nacer con una extremidad menos o una extremidad más, un rasgo distintivo muy marcado o cualquier cosa que te hiciera ver diferente al ortodoxo pensamiento cristiano católico de la época. Nunca nos vamos a liberar de los católicos. Puta la wea. No, y obviamente esto te podía costar incluso hasta la libertad. Como Advertencia, este programa contiene bromas de alto calibre que pueden rozar la sensibilidad de quienes los escuchan. Por favor, pase al siguiente tema. Sí, no se vaya a enojar. Sí. Bueno, si bien aquí en Chile tenías la opción de ser adoptado por las magnas cabecillas de la recta provincia por los brujos poderosos, ser transformado en un ser de sabiduría para los brujos, en países como Gringolandia, la vida de estas personas no era igual de mágica, creando un contraste similar a lo que sería el mágico mundo de J.K. Rowling a la mente racista de J.K. Rowling. Es como ese contraste diferente. Los dos polos de la misma moneda. Ajá. Ay, qué racista la vieja. Nos vamos a tirar en contra un montón de Potterlands. Ahí se fueron todos los fanáticos. A mí me gusta Harry Potter. Los fanáticos de Harry Potter son gente peligrosa, weón. Sí, no. A mí me gusta, pero no soy fanático acérrimo. Tengo miedo de que me hagan una bala cadáver en la calle. La ex de Max es fan de Harry Potter. Ya, bloqueado. ¿Dónde está el muteo? Es muy difícil negar que la historia ha sido muy cruel con todo lo que sea diferente para ellos y sobre todo en el mundo del espectáculo. Ahora mismo con este mágico y oscuro poder del Vortex vamos a... y bueno, y de los compadres aquí de Omawea Podcasto. vamos a meter a este grupo de verborreo alcohólico dependientes
para viajar al hermoso mundo del siglo XVIII. ¿Donde a las mujeres se le cae el útero? No, en esa época ya no se caía tanto. Ah, pucha. Ah, ahí no estaban diseñadas para viajar en tren. Sí. No, en esa época los fantasmas ya no te entraban en la sangre, ya no te producía vampirismo esa enfermedad. La neumonía. La neumonía, ya no te convertías en fantasma. De hecho, dormir desnudo bajo la luna llena ya no te convertía en hombre lobo. Ah, perfecto. Ajá. Así que O sea, empezaron a Sí. evolucionar un poco el pensamiento. para todo el público ya puedes dormir tranquilo desnudo en el prado con luna llena. Sí, bajo la luna. Ajá. Es rico. Buenos tiempos. Buenos tiempos. Es rico, pero en Pero verano ser no. homosexual si te convertía en vampiro. Sí. Pero ahora te puede convertir en homosexual la vacuna del COVID, Claro. cosa que ahora ya no es tan malo. No, Es que hay que ser inclusivo. No, Como la antena 5G también. Sí, hace eso eso también. decía. Sí, también. no, según los grandes científicos de Twitter. Y los de Facebook. Ajá. Yo lo leí en Twitter, así que tiene que ser verdad. Si lo dice Twitter, Sí. La comunidad científica de Twitter. sí. Hoy la gente está vieja. Sí, por eso escuchan estos podcasts. Sí. Por eso nos juntamos nosotros. Somos el claro ejemplo. Sí. Necesitaba ver esas caras de perturbación, güey. Yes. No, ahora vamos a perturbar más. Volviendo a este siglo XVIII, la época donde todavía no se invertaba el color, donde todo era en tono de grises. ¿Cierto? Sí. Filtro México. Filtro sepia. Ahí sí que los desnudos nunca fueron Ay, pornográficos. ya no sé ni de qué estamos hablando. No te preocupes, en algún momento cuando escuches la edición, Nosotros nos enteramos de los temas cuando estamos editando nomás. Sí. Cuando grabamos no nos enteramos tampoco. Bueno, a finales del siglo XVIII comenzaron a surgir en París un tipo de espectáculos en donde se exhibía y denigraba a este tipo de personas con malformaciones o cualquier tipo de defecto. Y es así en las épocas victorianas que gracias a la ramificación de este tipo de circos que se da inicio a los tan famosos freak shows o, como mencionamos, circo de fenómenos y zoológicos humanos. y zoológicos humanos. Así Oye, qué loco que diga que en Francia partió porque Midori como anime también pudo partir en Francia. claro, está inspirado en esa historia de los freak shows. De hecho, se supone que cuando aparece el enano, él viene con esta magia occidental, po. O sea, como que él había viajado a Europa Sí, y po. conocía estos tipos de trucos mágicos y toda esta bola, ¿cachai? Y Pero ahí- también hay como una ola de magos chinos, algo así Eso también. entendí yo también, que cuando usaban la palabra occidental era como al occidente de Japón, que era China, po. Eso entendí Claro. yo, al menos. Porque bueno, era chino. Pero China fue invadida en esa época por lo que sería Inglaterra. Claro. Entonces tenía como toda esta idiosincrasia europea. Bueno, Ujú. claro. Ah, ya. Claro, claro. El nuevo concepto de magia. Claro. Ah, mira qué buena. Yo lo había entendido como que era occidente para Japón, que eran los chinos, y era como O sea, su magia Ya, extraña. pues, pero Para China tener una estaba occidencia invadido por regional. europeos en ese momento. Sí, obvio, sí lo entendí. Solo me refiero a que lo Entonces, había hay entendido chinos, mal. pero también Siglo europeos. XVIII, pues, Guido, siglo XVIII. Bueno, sí entendí eso. Estaba corrigiendo que lo había entendido. Ya el próximo sea inspectoría. Pero es como, más que magia nueva, es magia mala. Es como que. Magia distinta, yo decía como Magia de era botellas. nuevo para ellos. No Ya, sigas pero mencionando la como- palabra magia porque no igual vamos a hay ver una real. connotación negativa en todo lo que hace el enano. Es que claro, daba lo mismo el No es cómo magia pura. en lo que hiciera él, era que para ellos era nuevo, daba lo mismo si era bueno o malo. Lo atractivo era que era Claro. Y a nuevo. Midori le hacía cosas bonitas. Sí, se lo hacía Pero delicioso. era un pederasta, Max. Ya, Te voy a sí, mostrar pero- lo que te hace el enano. Sí, pero estoy hablando de su magia nomás. Cosas bonitas, mi chingada, weón. Ya, pero. Mira la magia del Toda enano. la A Midori destrucción y le hacía masacrar a magia, alguien. le hacía unas magias. Pero que no, en el manga se queda Midori Igual con los todos poderes. los personajes. ¿O fue en el live action que se queda con los poderes? No, en el manga se supone que. Es que cuando yo leí el manga y vi El live action. la animación, era básicamente lo mismo. Claro, en el live action Midori Sí. da un giro completo y se queda con los poderes del enano. Que para demostrar su amor Ah, mira. le pide que se quede, que le ceda sus poderes. Ah, ok. Y esa es la forma en la que muere el enano. Ah,
O sea, lo chupó. ¿En serio? Lo succionó. Era toda una sucubo. curioso. Termina feliz. Con Le tertulia dieron un de final Lilith. feliz. Literalmente acabó con él. Sí, Qué raro el final. sí, ¿no? ¿Qué Se cuál estás enano. haciendo, Wiro? ¿Te estás sacando un moco? No. ¿Te estás sacando un diente? No. ¿Podemos seguir? Prosigan, cabrón. Este podcast no sigue hasta que sepamos lo que está haciendo. Mira, está haciendo un freak show. Ya, me voy a meter adentro de la lata, weón. No estoy preparando, no. Te creo. Oh, qué horrible. Bueno, es que me saqué una galleta que me había quedado de la 11. Tengo sangrecita, weón. Oh, mal. Va. Mira, guarda ese papelito porque cuando todos seamos famosos puedes Dije que era venderlo en un freak eBay. show. Podéis subestear después ese papelito en el Patreon. Ah, ¿Qué cosa, qué cosa? Que el papelito después lo podéis guardar y lo subastas en Patreon. Sí. Bueno. De hecho, yo tengo mi diente aquí, mi muela, que no, Ese es el podcast. Viste, ya estamos haciendo un freak show aquí mismo, po, weón. O sea, Estaba buscando el momento para mostrarlo. ahí lo encontró. capítulo freak show. pero ustedes me invocaron en el peor momento. De hecho, tengo la amígdala. Mi brazo. Ah, ya. Yo tengo mi Ya, amígdala ya, guardada. por favor, concentrémonos. Digo yo, sí. Sí. Control, autocontrol. ¿Ya? Vortex. ¿Seguimos? Sí, sigamos nomás. Muy bien. Según algunas dataciones históricas de los historiadores, el poder del vortex, weón. Es que se explota. Profe, la Hechu te está interrumpiendo. Ya, ¿por qué? Supórtate. Sacó un. No, se mutió. Silencio. Está bien. Procedan, cabros. Ya, proceda, se mutió. Por favor. Bueno, según varios historiadores, lo que sería el epicentro de los freak shows podría ser remontado a Inglaterra en finales del siglo XVIII, donde solían presentarse en plazas públicas y no en tiendas o carpas como se muestran en las películas, que además de los actos normales de los artistas como los malabaristas, los tragasables, la tragasable y otros similares, las mojojojo, las calilas, Horrible. Geisha, La calidad. de carro. claro, Los tunas, los Wiros. claro. Freak Boys. Y los antepasados del Vortex hablando weá ahí en la plaza. Claro, pre-OnlyFans. Bueno, en este repertorio también incluían lo que son personas con enanismo, con gigantismo, y así como personas con obesidad mórbida, que ahora puedes ver libremente en cualquier supermercado y gratis. Sí, Que no son freak show. Claro. incluso en la playa. Claro. De hecho, Alerta gordofobia. lo siento. Es que no puedo ser gordofóbico si yo soy gordo, po, weón. Sí, ¿Cómo es? Esperaba más apoyo. primo, tú no eres gordo. Tú tienes el esqueleto muy grueso. Claro. De hecho, podemos decir que Don Francisco es uno de los mayores presentadores de freak shows. Sí. Conche tu madre. Oh, verdad. Kiko Morandé también anda por ahí. Quiero disculparme, no sé cómo. Terriblemente cierto. No hay forma, homie, no hay forma. Me retiro. Wow. Qué horrible. Uf. Horrible y real. Edición. Magia de la edición. Bueno, nuestro público sabe a lo que viene. El de ellos no, pues, weón. Sí. Está bien, está bien. Ah, qué caro, denle nomás. Somos un mente. Salud. Nuevamente. Estamos modo. Oye, pero la película antes de llamarse Midori se llamaba The Amazing Freak Show, po. Ese es el nombre original. ¿The Amazing What? Sí, Sí, po. pero solo de la película. Sí, po. En el manga creo que también, ¿o no? Yo creo que yo lo encontré en el manga como Midori, pero también sale como el increíble Ajá. circo de fenómenos del señor Black. Sí, sí. Bueno. Yo creo que
posiblemente donde creo. la historia oral que existía antes puede que se haya llamado La Niña de las Camelias. Se acuñó al manga y a la animación por el tema de que lo asociaron. O sea, como que tomaron la historia original y la basaron en una nueva. Pero piensa que antes de llegar a lo que es Latinoamérica, o sea, nosotros, pasa por un filtro norteamericano. No, que pasa por España. Bueno, no, ahí tendría un nombre diferente. Por eso. Las flipantes aventuras de la Niña Camelia. Ay, no. Los españoles son pésimos para los nombres, por favor. La franja de Onda vital. Las flipantes aventuras de Pepita. Horrible. Sí. La tía Igual de les cuento eso de. De la gladiola. No, se llamaría así como Las Penas de Midori. No sé, la weá muy mala. Las flipantes y desesperadas aventuras de Midori. Y el enano embotellado. Bueno, las chicas superpoderosas se llaman las super nenas. Sí. Y Bellota se llama Cactus. Sí. Bueno, que están en YouTube, búsquenla. Oh, la wea épica, weón. Se llama Cactus. Y Bombón se llama Pétalo. Avancemos. Es que en inglés se llama Blossom. Avancemos. La única traducción en inglés es Blossom, que Bueno. sería pétalo. Sí. Ajá. Ya. Make more, ¿Volvamos? Muy bien. make more sense. Bueno, a personas que hayan visto una película que ya es más reciente, que es El Gran Showman, del Gran Wolverine, Ah, sí. ajá, van a notar varios nombres similares aquí, porque ese también está inspirado en los primeros freak show que nacieron por Inglaterra. Te iba a dar una acotación, pero creo que va a ser spoiler de tu guión para variar. muy Así bien. mejor me quedo callado. Estás aprendiendo. Bueno, entre lo que son los impulsores de este movimiento de esclavitud y entretenimiento, se encuentra Tom Norman, quien fuera un empresario inglés que se convertiría en un gran showman, quien en el año de 1884 conocería a su primera víctima, o su primer... No, su primera víctima. No tengo un nombre diferente. Que sería un hombre llamado... Empleado forzado. Claro, sí, ahora como lo que es ahora, pero... Asalariado latinoamericano. Sí, una salida, eso. El primer chileno. Sí. No lo dudo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, sería un hombre llamado Joseph Merrick, quien padecía de una enfermedad muy extraña conocida como síndrome de Proteus, que en resumen, que lo busqué obviamente porque no sabía lo que era, Muy bien. ajá, ocasiona el crecimiento excesivo de la piel y desarrollo anormal de los huesos, muchas veces acompañado con muchos tumores, pero seguramente el público entenderá mejor si le digo que Joseph era el hombre llamado Hombre Elefante. Sí, sí, me lo imagino el tiro. Sí, ajá, Como que traté de asociarlo. Yo estaba pensando en eso. Sí. sí. Ahora aquí va una imagen mucho más descriptiva para que sepan lo que era. Aunque para los que ven en YouTube están viendo la imagen. Insert imaginación. Bueno, lo que era Joseph... Oh, el güiro se salió. Se cayó el güiro. Sí, se cayó. Recójanlo. Se ha caído. No, me tal casualidad, estaba buscando otra cosa. Hola. Las flipantes caídas de Will. Bueno, lo que sería Joseph, el hombre elefante, tendría una mano, que su mano derecha era 3 veces más grande que la normal, era mucho más ancha. Incluso, o sea, era gigante, weón. Estoy conteniéndome, weón. Estaba esperando tu broma, weón. Me Es que decepcionas. Imagínate las pajas de ese weón, pues, weón. Quizás no podía. No, según la descripción por esta enfermedad y por las fotos Quizás que sí. se muestran, era una mano totalmente inútil para usarse, porque sus dedos eran muy anchos y con excesiva crecimiento de piel, endurecimiento y varios tumores. Podría haber grabado videos para OnlyFans con algunas chicas que... por ahí. Fetichistas. Claro. Chicas. Lo siento, primo. Ay. Yo traía imágenes perturbadoras en mi mente y ahora ocupa eso. Así. O sea, esto ocupa todo ahora. Gracias, primo. Bueno, y su cabeza también tenía varios tumores bajo la piel, lo que ocasionaba que estuviera horriblemente desfigurado, con un ojo más pequeño que el otro, porque le sobresalían estos tumores.
Hay una película al respecto. Sí, hay una película sobre él. Bueno, este sería el primer ¿Cuál? freak que Norman tomó bajo su ala, que pasearía como novedad por varias ciudades, donde también incluiría fenómenos como un grupo de enanos que tenía, que hacía su show ahí, la mujer más fea del mundo. No sé, weón, la descripción. Primo, hubiésemos ganado plata ahí. Sí, weón. Solo por feos. Antes ser feo era un talento. Dice que Ahora no. Weón. No necesitaremos grabar podcast. O bueno, sí, no hubiésemos ganado más plata. Como con ustedes, el gran talento, el hombre más feo del mundo y su primo. Sí. No, pero en los carteles que te presentaba este showman estaba la descripción: la mujer más fea del mundo. ¿No es Nancy Multrufia? No sé. Creo que esa historia la conozco, weón. Sí, se han salido varias historias de estos freaks. De hecho, Creo que la vi todo en esto un muy post de conocido. Instagram. Siéntate. Siento que escucho una gaviota. ¿Aló? ¿Llora? No sé. Sí, la gaviota se escucha. Oh, La gaviota le quitó el sonido. hay muchas gaviotas aquí. La gaviota nos está robando. Todos aquí en nuestro el show. podcast. Sí. La gente va a escuchar el podcast solo por la gaviota, weón. Ajá. Oye, weón, ¿qué podcast tiene la gaviota que no escuché? Quiero un crossover con esa gaviota. Quiero crossover con la gaviota. Bueno, Cacha, es que weón, no puedo evitarlo. Veo la cara de la Jesús tratando de reírse y que no puede. Y es como una cara de sufrimiento máxima, weón. Es como, paren la weá. Mátenme. ¿qué estaba pasando piola, weón? No, con nosotros no. no, lo siento. Parece que no. Bueno, es de cuidado juntarse con nosotros. Les dijimos que éramos mala influencia. Está bien caro. Ya, primo, prosiga. Ya, muchas gracias. Bueno, muchos de estos también pueden ser reconocidos por la serie estadounidense American Horror Story Freak Show. ¿Viste? Por eso no lo quise decir antes. Temporada, weón. Temporada 3. Sí. Porque muchos de estos, o sea, este freak show de este señor, ¿De Don Tom? ajá, donde se inspiró la serie. Claro. Porque son los mismos freaks. Sí, pues, de hecho sí, según lo que estuvimos revisando, muchos de los personajes que tomaron Ajá. para la serie son efectivamente personajes reales que existieron, estuvieron en estos freak show y obviamente tomaron el personaje y lo adaptaron a una historia nueva. Pero eran sí personajes reales. Claro. Otros que aparecían eran John Chambers, que también salía promocionado como el carpintero sin brazos. Clavaba con la cabeza. Pegaba cabezazo un clavo. Ajá. Pero supongo que se ponía su plaquita Su de... vocación sin importar qué. Sí. Yo creo que se ponía esta... Que nada te detenga. Se ponía las cintas de Sigue Naruto. tus sueños. Se ponía una cinta de Naruto. Entonces, como tiene metal al medio, con ese guato abajo. Sí. Ese era su camino ninja. Salsa con los chicos. Que me dan risa la weá de los fiction, los nombres estúpidos. Y espérate. Está muy Y eso que eso, y ese filtro todavía no pasaba por Vigía España. ciego. Weón, sí. La creatividad, pero es que Europa. Ah, bueno, sí. Ajá. Ya, perdón. Ya. No, está bien. Otra de los más famosos que apareció en esta serie de American Horror Story es Cuckoo, que era la mujer pájaro, quien a causa de una malformación genética padecería de una enfermedad similar a la progeria, que ocasionaría que su cuerpo no creciera más que el tamaño de un niño, que era como un metro menos de un metro, con un cuerpo muy delgado, una cabeza y unos ojos muy grandes, así como exageradamente grandes, como... Era un chibi de Ok. circo. Ok. Era la versión chibi de un fenómeno. Es que de hecho por eso a lo mejor era la niña pájaro, porque es como los polluelos Sí. recién nacidos que son muy cabezones y orejones. Y Ajá. su cuerpo así como esqueléticamente... Claro, además de que era calva, se le notaban mucho las venas de la cabeza como un polluelo recién nacido, y la cabeza era como un poco más aplanada por los lados, de lo que ocasionaba esta imagen de un pájaro, porque su nariz era más larga y todo eso. Más encima la ligona, la guama la cueva. Y obviamente este señor tomó ventaja de eso y le puso plumas como una vedette barata, así, y Ok. la vistió como un pájaro. Qué bonito el circo.
Bueno, amo el siglo XVIII. Pobre seres humano, weón. Era un bastardo ese culiao. ¿Y tú crees que eso es todo? Espera lo que viene ahora. No, y también otros más normales como la mujer barbuda, que ahora podía encontrar en cualquier pobla. Mujer barbuda como la Josephine Clofield. Y también a Edward Bertrand, nombres franceses que tenéis que pronunciar con ese acento tan romántico francés. Es Edward Bertrand, omelette du fromage, quien padecería de gigantismo. Y que no duró mucho más en el show porque murió a una temprana edad de 23 años a causa de la tuberculosis que lo convirtió en vampiro. Muy bien. Sí, la tuberculosis. Yo me equivoqué de antes. La tuberculosis te produce vampirismo. Sí, yo me equivoqué, asumo el error. Ajá. Me expulso. Chao. Bueno, claramente existía un número mucho mayor de fenómenos y variado de personas que viajaban en estos circos ambulantes, además de solo malformaciones que podemos clasificar en varios grupos. Por ejemplo, tenían personas con alteraciones genéticas o algún padecimiento médico, donde encontramos personas con obesidad, con raquitismo, con hirsutismo. ¿Conoces el hirsutismo? ¿Qué es hirsutismo, estimado contertulio? Sé que no necesito decir qué es el hirsutismo porque aquí, Omagüea, todos saben qué es. Todos son personas cultas. Gracias, primo. Cabrón, ¿y ustedes saben lo que es? Yo no sé qué es lo que es, dilo. Vamos a saber qué es esa weá. ¿Quién sabe qué es esa weá, weón? ¿Qué? El crecimiento excesivo del vello facial en la mujer. Ah, la mujer barbuda. No solo eso. Yo tengo eso. Es el crecimiento de pelo en lugares muy extraños. O sea, puede crecerte pelo en un pezón. Muy extraño. Pero solo en mujeres. ¿Pero con qué? ¿Pelo con pelo? Cuando te crece pelo en lugares que son muy extraños. ¿Pelo qué? ¿Cómo Ah, dónde? ya. En la palma de la mano. En la palma de la mano. No, eso es normal en los adolescentes. No, pero estamos hablando de que, por ejemplo, en una mujer te creciera mucho vello en un pezón. Claro, o en el codo, en el cuello. Ajá. En la planta del pie. De hecho, hasta Claro. incluso hasta hace un El pata escoba. par de décadas atrás. De hecho, hasta hace un par de décadas atrás todavía se aplicaba, entre comillas, lo que era el freak show, pero sin saberse, porque yo me acuerdo que estaban estos circos mexicanos que tenían a el hombre lobo, que eran personas que tenían este padecimiento clínico que les crecía vello excesivo en todo su cuerpo. Sí. Entonces lo llamaban como el hombre lobo y los llaman también como esto una atracción del circo. O me adelanté el guión y dejé. No, muy bien, muy bien. Bueno, otro ejemplo también. Otro ejemplo tenemos lo que es el enanismo, tenemos gigantismo, el androginismo, la policefalia, que es cuando tienen más de una cabeza. Como por lo general eran animales disecados o animales vivos que todavía pueden vivir con más de una cabeza. Oh, pero yo recuerdo haber visto un caso de una persona que sí tenía la cara de su gemelo en la nuca. Oye, qué historia más perturbadora, pero esa la estoy guardando para un capítulo. Ah, sí. Ya, pero recuerdo que sí, era como, entre comillas, como una policía. Que la cara le hablaba. Aparte era como medio esquizofrénico, ¿no? Sí, él escuchaba voces de su cabeza trasera. Leí una historia. Bueno, esténse atentos a nuestro podcast porque se viene esa historia. Bueno, incluso ser albino te produce... claro, antiguamente. Sí, te podía... Es que eran condiciones que no eran normales y eran muy escasas. Ahora, por ejemplo, tú ves un albino, sabes lo que es un albino, y no es algo que veis como un caso aislado. O sea, podía encontrarlo en distintos lugares en el mundo, ¿cachai? Ya no son una minoría tan minoría. Sí. De hecho, cualquier malformación como una amputación o un gemelo siamés ya era un paria del mundo y terminaba ahí en estos freak shows como Midori. Calificaba. Sí. Claro. C6 Podcast también calificaba ahí dentro de eso. Con creces. Aunque no solamente fenómenos era, además de los fenómenos también estaban personas con talentos, que eran personas de otras etnias que eran como la novedad, así como el chino tuerto que llora, el negro cabezón, el trípode. Los leprosos también. Sí, los leprosos también. Los hiperlaxos. Los hiperlaxos también. Que eran personas que iban junto con los que hacían malabarismo, acrobacias y se doblaban completamente. Correcto.
Como Marilyn Claro, Manson, que se sacó las costillas para... Eso es un mito, primo. Es un mito. Está desmitificado. No se sacó las costillas para hacerse autofelación. Bueno, es mentira la weá, costillas. Sí, es mentira. Es solo un mito. Sí, es mentira. Ah, lol. Fue una teoría de los científicos de internet de la época. Sí. Ajá, de los grandes sabios de los blogs. Bueno, la mayoría de estas personas, al igual que los imbunches, eran niños o personas que no estaban en sus ciudades natales y que eran fácilmente atrapados por estos freak shows para convertirlos en fenómenos y en atracciones. El imbunche es el weón que tiene la pata en la espalda, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Él escuchó el capítulo. Muy bien. Leyenda rara del sur de Chile. El beso del imbunche. No, la conozco, porque la conozco nomás. Ya, expulsado. Fuera. Bueno. Para la próxima clase me hace un informe sobre el Expulsado. primer capítulo de nosotros. Bueno, todo lo que viene ahora en el guión es sobre la historia del imbunche de nuestro capítulo. Bueno. Esa leyenda freak show del sur de Chile, weón. Sí. Y hay varias. Sí, de Claro. hecho. Bueno, Sí. escuchen la primera temporada y tienen varios Sí. para elegir ahí. Sí, otra de las cosas Invitamos que a sus escuchas, que eran virtuales y que ahora Cool. ustedes saben que son reales. Bien. este crossover es solamente una excusa para robarle Creemos que son al reales. público. Que me reía con esa wea. Bueno, dejemos de reír, vamos a la parte seria. Ah, tenemos parte seria. No. Muy bien. Mira, la Jesús es digna de un freak show. Es la mujer invisible. Acaba de desaparecer. La weá suya. Desapareció. Bueno, la suerte de esto del siglo XVIII es que no eras... que podías ser un fenómeno, pero también podías hacerte famoso. Sí. Porque en esa época ya estaba comenzando lo que es el cine, las primeras películas, y muchos de estos fenómenos incluso aparecieron en lo que es la película de 1932, que es literalmente Freaks, Ya, sí. donde aparece uno de los personajes o varios de los personajes de los primeros Freak Shows. Sí, de hecho, muchas de estas personas que también si bien no aparecieron en algunos freak shows, Ajá, las elegían por sus características, entre comillas, freaks, sí, para encarnar ciertos personajes en películas de terror. sí. Oye, yo leí que había cierta influencia, de hecho, en el autor del manga, o sea, que en parte su influencia era Freaks, la película. Sí, correcto. Lo leí. Esa película es como igual ahí como una para clásica. Es un clásico. que nos acordemos de lo que estábamos hablando. Claro. No la conozco. Ah, estábamos hablando de un manga, En ¿cierto? blanco y negro. Bien viejita. De De hecho, Midori parece. Espérate, deja retroceder lo que grabé para acordarme de qué estábamos hablando. Es cuático en Midori la elección del freak show porque yo creo que lo hace Maru como onda las personas que rodean a Midori son lo más feo de dentro y por fuera, como que podrían ser feos por fuera pero lindos por dentro y hay una moraleja ahí, pero no, claro. son feos por fuera, feos por dentro, todo momento. Es que eso igual es como una crítica a lo que es la sociedad de tú me tratas así, entonces así es lo que tengo que ser. Claro. O sea, tú me ves así, tú me tratas como un monstruo, entonces soy un monstruo. Como recibes lo que Ajá. das. Claro. Claro. Además de Lo que tú crecen, buscas. crecen con ese resentimiento a las personas por la forma en que los tratan y cómo los miran. De hecho, los personajes que pertenecían como al circo estaban más interesados en lo que era la plata, más que en las relaciones personales o interpersonales con los demás. Ah, exacto. O sea, ellos saciaban sus placeres carnales durante las noches cuando Midori durante los empezaba a mirar por ahí. Ajá. Y se preocupaban solamente de eso, era Claro. netamente carnal y después dame la plata que me corresponde mensualmente por los actos que nosotros representamos en tu circo. Sí. Sí. Su chupadita de ojo. Claro. Ay, es cuático. Ay, Que se le había metido una pequeña pelusa. Esa escena es muy eroguro. Sí, al pico, tío. Muy eso. Las escenas sexuales son muy bizarras en Midori. ¿Dónde están los sensuales en la chupada del ojo, weón? Es que Por favor. es ¿Dónde no está? como para eso, como para Es que como no lo mostrar el entendí. eroguro. Y de hecho, decían que era como la única película así como auténticamente de eso. Mira, Te creo. Pero- Yo no he visto nada parecido. cago. me voy a mantener en silencio. O sea, la única película de anime. No quiero destacar con ese tema. No, No es que yo haya visto mucho, pero mantengamos la mascarada, Claro. primo. quiero permanecer como una persona normal. Que piensen que no somos así. Y yo decepcionado de la humanidad, weón, cuando debería estar decepcionado de mí mismo.
Es casi lo mismo, pero no. Te puedo dar una El mismo lista de Eroguro. No. Iu. De hecho, hay una escena en donde Midori intenta hacer lo mismo de la chupada de ojo con una gallina. Pero no resulta. No le La resulta hizo muy muy bien. fuerte. Sí, le termina arrancando el ojo. Me recordó a Diren Grey, no sé. Muy bizarro. Qué locura. Oscuro. Qué locura. Bueno, como que, no sé, yo tengo mucho que decir sobre el personaje. Adelante. Dele nomás. Nosotros estamos poniendo el contexto del asunto, así que Sí. puede interrumpir. Sí, todo esto según el final. Ah, no, me puse nerviosa ya. Ah. Intimidamos, primo. Somos demasiado raros para ellos. Que es cuático, como que Midori es como la heroína que buscamos, pero al final no consigue nada de lo que quiere. Siempre todo le sale mal. Porque hay un montón de historias sobre abandono y las consecuencias del abandono en la infancia, puedan ir al colegio, pero esto es como extremo, así. De hecho, el tren que siempre se le va es como, según yo, como su esperanza que siempre se le va, no sé, como... Es que tiene muchos signos que entonces se pueden como la interpretar. heroína, Que de hecho, dentro de la animación o del manga en general, tenéis muchos así como signos o guiños que dan a libre interpretación. Pues entonces, a lo mejor, como lo dices tú, el tema del tren era como la esperanza de que tenía ella a lo mejor de tener una mejor vida y que se le iba. Entonces, es como que te graficaran explícitamente Sí, cuando te dicen se te va el tren. sí. Ah, Es que es todo gráfico, pues, es todo muy gráfico en Midori, pues todo es muy así, yo creo, para que uno quede Si ahí. fuéramos japoneses, yo creo que entenderíamos mucho más como muchos Ese también augurios es el que otro tiene la tema. película, porque por ejemplo está lleno de imágenes de monstruos al principio y eso es un augurio de lo que va a pasar, o un montón de acciones que hace Midori o cosas así que se nos escapan porque somos personas chilenas. Como muy bacán eso también. ¿Sabes qué pienso ahora? Que cuando parte Midori, parte como con una especie como de poema antes de que empiece como la historia de Midori, y quizás se me ocurrió que esas como frases que son como medio random, pero que igual son como podrían formar parte de, quizás son parte de la historia oral, Sí, puede ser. quizás son inspiración. bueno. Es como cuando le pregunta Podría ser. al enano Porque como que cómo hace el hace truco. alusión a cosas. sí, sí. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es como cuando le pregunta a la Midori al enano cómo hace el truco de la botella. Que él también le da como una especie de poema, Ah, ¿cachai? Y... Haiku. Claro. Ajá. Entonces, sí, de para veras, nosotros se es me había como- olvidado cómo lo hacía, como que le da una explicación. sí, Le da un haiku. entonces nosotros quedamos como, qué chucha, ¿de qué está hablando? No lo entendemos, pero a lo mejor para ellos sí, po, porque cuando le pregunta a ella, ¿entendiste lo que te dije? Claro. Ella quedó como, sí, lo entendí. Sí. Es tan Sí, extraña. Para tan no quedar de extraña. paga. Puede ser. Sí, sí. Sí, me dejaste clara. Tiene una explicación terrible y bizarra. Pues me encanta que de repente es como que tiene esos momentos en los que hay así como marcando ocupado, así como, ¿qué está pasando? Y de repente vuelve a otra weá brutal y Midori sufriendo y bueno, es muy brutal, güey. Yo la he visto caleta de veces, güey. Yo cuando la primera vez que Qué la vi raro. hace harto años y ahora verla de nuevo y todo. La escena de los perros la he visto 15 veces. No, es que además De hecho, ese está personaje, reproduciendo el GIF ahora. personaje no me acuerdo cómo se llama, el que mata a los perros es un personaje también ricoático, güey. Ah, el niño niña. Sí. Weón, Sí. El niño de- Sí. de niña. Que al Que final, podría ser perfectamente una niña trans, pero no, porque está visto como con miedo y al final él se corta el pelo. claro, era un Sí. niño que por la edad pasaba piola como mujer si se dejaba el cabello largo y si lo vestían así, po. Entonces podían vender la pomada de que sí, pues era Claro. una... ¿Él como no era un abusado también? Sí. Claro. Todos eran abusados. Bueno, sí. Se abusaban entre todos. Ah, sí. No, o sea, Pero pero él como que ese personaje como que igual tenía sexo por placer. Claro. A ese porque personaje le echaron el ojo, po. Sí, Sí, pues, pues, el tan Sí, chulo. sí, sí. Ese Ahí se le personaje es chupan muy el ojo. raro, man. Que yo creo que le dijo, oye, quería hacer Es algo delicioso líquido. conmigo. No, sé, es que más chúpame el ojo. Y el loco la hizo. Y ahí se entregó como una Claro. máquina. es que al final como que yo creo que Maru cuando dice ya, ¿qué es lo peor de la sociedad? Una femme fatal, que es la mujer de la serpiente, Ajá. un niño trans, un niño que quiere ser mujer, lo peor de la sociedad. Bueno, los leprosos, lo peor de la sociedad. Y después, bueno, ya está el tragasables, que ya no sé, no sabría decir, quizás como la fuerza excesiva, como este macho así Estaba el muy torso. macho, no sé. Claro, el hombre torso. Pero en Podría estos ser otros como tres la- personajes está como re claro.
Ya después son como personas como otros, ya ni siquiera personajes secundarios, sino que como terciarios, no sé cómo se dice, pero tienen como un rol, solo son muy deformes, así como... Sí, como ese ser extraño que baña, que es muy... Qué mierda esa escena, güey. Que mira para atrás. Claro, es como un feto. Pero al final eso es un poco el friction, pues, todo lo como lo que deja la ola. Sí. Como lo que sobra, claro. Sí, pues. Pero es que esos tres personajes me llaman mucho la atención porque podrían no ser lo peor de la sociedad, pero en esa época, que cuando se hizo el manga, que el 80 y cuánto, Max, no me acuerdo. 86 creo. Eso era lo peor de la sociedad, pues. Trans, la claro, del 84. Reflejo de lo que el autor consideraba lo peor en ese momento, pues. Claro. Y lo hace lo peor, así, bueno, lo peor. Y es cuático que esta como heroína que tenemos de prota, que no se salva ni a sí misma, representa como la mujer sumisa y todo. De hecho, creo que el segundo acto es paciencia y sumisión, ¿se llama? Sí. Eso te quería preguntar, Jesús, ¿por qué la consideráis como heroica? ¿Cuál es la parte heroica de Midori? Es que no la tiene, por eso es como la prota que queremos que logre algo, sí, pero no logra nada, y al final como que buscamos que sea la heroína de su propia trama, pero no es como la antiheroína, pero no, porque normalmente nosotros le decimos antihéroe a el héroe que igual lo logra, pero que es malo. Pero esta es como muy sumisa, porque al final está muy presente el rol de la mujer también, pues como tiene que estar sometida todo el tiempo, y de hecho es tan sumisa que cuando se va del circo los perdona y se despide sonriendo, así como weón, tan violado quizás cuánto tiempo, porque es muy atemporal la película y el manga, pues. Sí. Está como muy sumisa, y creo que en el manga, en la última escena, cuando aparecen todas las personas de su pasado riéndose de ella, también aparecen su madre y su padre. Sí. Ah, mira. Y Lo puedo revisar. sí, creo que sí. Claro, porque yo como que el rol de heroína no lo veo, yo veo un rol de víctima. Así todo el No, rato. sí, porque no lo tiene, pues, pero es que da como que te produce esa sensación como de que parte con tanta gracia que tú decís, este personaje en algún momento, no sé, pues va a aprender, le va a salir como y va a salir de esto, pero en realidad nunca sucede, pues. Por ejemplo, en la parte cuando llega Pero los productores de Es escena. el único personaje que tiene como el rol de héroe, entre comillas, el enano, y como decía Jesús antes, un pederasta, entonces tampoco un héroe muy así como clásico, pues, weón. Sí, Claro. Y también el weón es terrible celoso. Y cada vez que le va a pasar algo bueno a Midori, que son, no sé, 3 veces, que es como el hombre que le ayuda y le compra las camelias, ya el weón es un estafador. Encuentra a los perritos y ya la mujer trans los mata. Llega un weón a ofrecerle un papel protagónico y ya el celoso le rompe el papel. Entonces como que todo a su alrededor en el fondo es como, para un niño o niña abandonado, todo el contexto lo va a hacer pico. Claro. Para siempre. Y es como brígido. Y al final ella perdona al enano después de la escena de celos, después de haberla encerrado en una botella, porque no tiene otra cosa. Y también habla como de eso, de la mujer sumisa que pasa mucho tiempo en una relación que no debería estar, porque en el fondo no tiene otra cosa, y porque tiene que ser sumisa y perdonar y estar bien y perdonar y estar tranquila y perdonar. Y es brígido eso. Los papás aparecen dentro de la botella en la escena cuando están torrense, aparecen dentro de la botella en el manga, Sí. muy extraño. Sí, como un reflejo de algo, no sé. Oye, cabros, del Vortex sigamos avanzando, yo creo, un poco con la parte del Freak Show, ¿no? Un pequeño paréntesis largo. Sí, creo que algo queda. Sí. Queda lo Pero último. es que algo que quería meter es que en la película, en el live action, es donde te dan ese giro donde Midori ya como que se da cuenta de su entorno y tiende a ser un poco más egoísta, y ahí es donde ella le pide los poderes al enano, a conciencia obviamente, para tener ella los poderes y como que desquitarse de lo que le hizo, de todo el celópata que era. Y ese es el giro que te da el live action a comparación con el manga y la película de animación. Claro. Sí. Como que buscan que ella sea la heroína finalmente en el live action. Claro. Ahí como que ya está la redención total del personaje. Claro, Midori es ese punto empático de enganche. O sea, con el único personaje con el que podía empatizar y con el que te engancháis.
Claro. Sí, no, yo ya aprendí con todos los animes a no encariñarme con ningún personaje. Es cuático porque... Ay, perdón. Dale, Jesús. Que, ay, ya se me olvidó lo que iba a decir. Que... No, ya, filo. Bueno, es que no me acuerdo qué estaban diciendo antes, pero estaba como que en el fondo... No sé, eso eran como más escenas comprobando como la sumisión que ella tiene y el deber de perdonar todo el tiempo, pero ya no me acuerdo. Estaba hablando del final distinto, del final que te da live action, que al final ella como que te obtiene los poderes y el enano muere y queda como, es como feliz, no sé, como que al final se redime, po. Ese es su final feliz. Sí, todo su... Igual encuentro extraño, igual encuentro muy extraño que le hayan cambiado el final al live action, pero el live action es harto más actual, entonces quizás lo hicieron como porque si no nadie vende poco. Eso iba a decir, que la loca es tan de perdonar que después de que el leproso la haya violado y la haya declarado su amor, el enano trata de, o sea, como que mata al leproso, y ella, en vez de disfrutar de esta venganza, se escapa del enano, le da miedo que el weón... Sí, como que ni siquiera disfruta de cuando los weones son castigados, ¿cachai? Eso iba a decir. Es que ahí también tenéis como una doble lectura por parte de la psicología. Por ejemplo, si ella vio que el enano castigó a este leproso, ella a lo mejor queda con el impacto de que, puta, si yo llego a hacer algo malo, ¿qué me va a pasar a mí? Que voy a estar con él más cerca. Eso es uno. También. Y lo otro también es que la mina pasó tantas weas pencas de que aprendió como a valorar la vida de los demás. O sea, por mucho que le hayan hecho mal a ella tampoco quería convertirse en lo que le estaban haciendo, y por eso como que perdonaba a los demás todo lo que le pasó. Como yo no soy como ustedes. Y esa era como su forma de demostrarlo. Además de que ese punto de no pérdida de inocencia infantil, que el personaje es esa inocencia infantil de que de todos modos si está viendo algo malo va a ser algo malo ante sus ojos, no lo puede disfrutar. De todos modos es sangre frente a tus ojos. Sí. No es como nosotros. Sí, pues al final ese perdón es súper noble, pero como que es una sumisión extrema, así que no la lleva a ningún lado. Es que yo creo que esa es la moraleja al final del manga, ¿cachai? El hecho de, por mucho de que a ti te hagan daño, el tratar de tú vengarte te convierte en lo que tú tratas de combatir. La wea Star Wars. Te estás convirtiendo en aquello que juraste. Yo creo que va por ese lado la moraleja de Midori, ¿cachai? O sea, el no rebajarte a la adversidad que tú estás combatiendo, sino que tratar de ser, siempre estar en un estatus más alto, ser de una manera entre comillas superior, y aprender a perdonar para no rebajarte y no convertirte en esa escoria que te estuvo rodeando todo el tiempo. Ajá. Ay, qué hablo bonito eso. Bueno, por eso es interesante desde muchas perspectivas la novela, o sea, bueno, la historia, no sé, porque justamente tiene muchas lecturas. Claro. Si no tuviera muchas lecturas no sería tan entretenido. Sí, igual sería Reforma que te tiene así como una moraleja muy explícita. Pero brutal. Sí, qué locura. Nos fuimos en la profunda. Pero brutalísima. Así que más está disfrutando este capítulo es el Max. Sí. Veo ese brillo en sus ojos. No escuché. Que tú eres el que está disfrutando más este capítulo, Max. Se nota ese brillito en tus ojos. Yo estoy expectante este capítulo. Midori es algo bien impactante, creo, para cualquiera que lo ve. Yo lo vi la primera vez como dije, ya voy a ver un ciclo de películas bizarras. Y vi esto, vi Taxidermia, vi otra hueá más, no me acuerdo qué. Y Midori igual es, bueno, tiene como esto del gore que como que ya igual a veces te dan ganas de verlo de nuevo, o este morbo que te da. Pero viéndolo como desde este punto de vista de que en realidad es un manga y tiene como una hora y todo este trasfondo y que es una historia oral contada antes, en verdad es muy interesante, bueno. Y yo creo que mucha gente lo va a querer ver por eso, pero después se va a arrepentir de haberlo visto. Bueno, me dolió la guata después de esta película, weón. La guata fuerte. ¿Qué? Y yo no soy así como... Nunca he tenido problemas para ver weas, gore y weas. De hecho, me gusta el terror y todas las cagas, pero fue así como... weón, es que eso es altibajo, weón. Una montaña es que, rusa. weón, la censura que tuvo Midori, yo creo que fue principalmente por la pedofilia, más que por la sangre. Sí, pues, sí, no más, pues. Y eso es lo fuerte, que es una niña y se la están violando en cada acto, como brígido. Claro. Porque la sangre ya no nos provoca tanto. Si es que sea tan chica. Si de hecho cuando está amarrada y están todos violándola, weón, no tiene ni tetitas, nada.
Es que por eso te ataca por la parte psicológica, la emocional y psicológica, como lo que decía el Tuna hace un rato. Bueno, hace harto rato ya. Sí, avancemos, si no el capítulo nos va a quedar de 3 horas, weón. No, mira, lo que pasa es que hay demasiada información respecto a lo que son los freak show, a las personas que participaban en ello. Entonces está también la posibilidad de que pudiéramos hacer otro capítulo especialmente sobre freak shows y algunos de sus personajes y dejar los invitados si es que quieren participar. Y hacemos con una segunda parte de este crossover. Pero claro que sí. Así que me parece pero ideal. Entonces esto vendría siendo como un continuará. Algo continuará. Van a aparecer esas como 2 C con el signo menor que aparecía en Candy al final. Claro. Con esa comita. Ajá. Oye, pero yo quiero saber si Jumi está de acuerdo con esto porque le cortaste el guión, ¿no? No, yo tiré la idea. No, Jumi fue el de la idea. Sí. No, es que de hecho el guión tampoco quedó tan cortado. No, es que tampoco quedó tan cortado el guión porque dimos como todo el contexto histórico donde partió todo el tema de los freak show. O sea, todo el tema de la información que queda pendiente es como personajes que aparecieron, cómo fue evolucionando el tema a nivel histórico, qué pasó después con algunos personajes. No, si cuando hacemos guiones nos inspiramos y a veces tenemos que recortar demasiado para meterlo en nuestros capítulos. Sí, imagínense. Tenemos para otro capítulo más. No, estuvo acá muy genial este compartir contextos para hablar de completar una hora, bueno, muy genial. Sí, es que es súper difícil completar una hora con temas. Para nosotros también a veces nos complica y evitamos que sea de más de 1 hora y media. O sea, nosotros pretendemos aburrir hasta 1 hora y media. Sí. De eso ya es una tortura demasiado. Claro. No, pero está bien. Tenemos una siguiente edición entonces. Claro. Hoy le vamos a poner nota con los cabros, todos le vamos a poner nota. Hay que poner nota, obviamente. Oye, ya, pero ¿cuál creen que es la moraleja de Midori? No entrar al círculo. Su moraleja. Claro, trabajar en el círculo no fue buena idea. Hagámoslo así. Nota, moraleja. Ya. Siguiente. Ya, ¿qué parte? Ya, ¿quién parte? ¿Quién quiere partir? Tuna. Ya, parte tú. Acepto. A ver, nota. Creo que a esta serie me gusta caleta, bueno. Entonces que yo le pongo un 10 a cagar, que me gustó mucho. Me encantan estas weas así bizarras y cosas así. Como que aparte que el hecho de que no sé, que la animación no sea perfecta, creo que lo acompaña porque es una obra extraña, ¿cachai? Y es una obra como gore y wea, entonces como que no sé, porque quizá una animación más bonita y más fluida no sé, no daría tanto impacto como la que tiene. No sé, creo la música está bien. No sé, a mí me gustó por todos lados, la verdad, el guión. Y le pongo 10 chupadas en el ojo. Y la moraleja es... La moraleja podría ser... Está difícil. Voy a pensar una buena moraleja, weón. Ya, para el final. Me dejó es que no entraba al circo, me quedo con la guía. No aprendí nada. No parte de la moraleja. Le doy el paso, la palabra a alguien del Vortex. ¿Alguno que se la quiera jugar? Ya, yo voy. Ya. Yo a esto le voy a dar... Puta, sumándome a las palabras del Tuna, es que yo, entre comillas, la consideré como estas películas de cine arte antiguas, ¿cachai? Pero que obviamente sí son más grotescas en cuanto a lo que te muestran. Me gustó lo explícito y lo detallista de ciertas escenas, como lo que decía el Max cuando aplastan los perritos. Y les voy a poner 10 hombres langosta. Si quieren conocer al hombre langosta, ahí van a tener que esperar al próximo capítulo. ¡Wow! Pensando que será un hombre langosta. Sí, esperen al próximo capítulo. ¿Eso no sale en South Park? No. De hecho, el hombre langosta es uno de los personajes que aparece en Freak Show de American Horror Story. No, el que aparece en South Park son los hombres cangrejos. Sí, son los hombres cangrejos. Así que eso, y la moraleja yo ya la dije hace un rato, que era el no rebajarse ante las vicisitudes de tu destino y tratar de mantenerte como un ser más iluminado y superior para poder así trascender como persona. Así que ahora le voy a dar la palabra al... Más bonita que la del Tuna. A ver, es que estoy en la duda. Ahí está el hombre cangrejo, güey. Esa. Ese. Bien, muy bien. El hombre Para los escuchas de YouTube lo tienen en pantalla. Sí. Y ahora, no sé, estoy pensando en si tiene un cuchillo y que se agarre entre el Max y el Wiro, a ver quién habla primero.
Porque yo sé que el Max tiene harto atención. Así que Boom. no voy a hacer Ya con voy, ella. ya Wiro, voy. dale tú. Yo voy. Ya, Midori es una obra muy particular y como decía recién mi compañero Sechu, es muy como, yo lo valoro mucho así como obra, como, no sé, como una obra antigua así como de cinearte, y creo que es muy valorable por eso, como que tiene mira, no te va a pasar nada viendo Midori, ni cagando, es algo que te produce emociones sí o sí, como que puede que la odies o cualquier cosa, pero no la voy a olvidar. Claro. Es muy valorable, así como es en ese sentido, como que está muy bien hecho, se nota como que hay mucho trabajo detrás y todo. Y le pongo 10 hombre oso cerdo. El hombre oso cerdo podría haber sido un personaje de Freak Show, po. Sí, weón. Sí, perfectamente. Es mitad hombre, mitad oso y mitad cerdo. Muy serial. Son 350%. Algo así. 50%. Y eso, le doy el paso a ver las No, moraleja, señor. Moraleja. Moraleja. Sí, importante. Para mí Midori tiene como una moraleja social. Como que yo encuentro que es como esto que decíamos de que los personajes son todos como muy horrorosos. Creo que tiene que ver mucho con cómo vemos nosotros lo distinto y lo marginado, pues, ¿cachai? Y siento que esta historia se genera a partir en el fondo como de un inconsciente colectivo, de pensar que todo este mundo es horrible y es extraño y no existe nada de familiaridad y todo es como promiscuidad y intereses colectivos, no sé, ¿cachai? Así como, o sea, intereses personales. Y eso, no sé, como a de repente entrar en la profundidad, pues, y ver que detrás, no sé, pues son seres humanos y etcétera, etcétera. Max ya la tenía pensada, pues, bueno. No, La está leyendo. Está mirando para abajo, weón. La está mirando en la pantalla. se me ocurrió. Ya, Wiro Jesús, ¿Cachipón? golpéense. Sí. Sí. Delay. Ya, pues, weón. Sacaron tijera los dos. El lag lo caga, pues, weón. Ahora Wiro Roca y Jesús tijera. Ya, Ya. Yo le voy a poner 10. Sí, le voy a poner un 10, pero estoy pensando en qué 10 qué, weón. Está mirando la Se robaron pieza. a todos los personajes emblemáticos, weón. No, hay más. Sí. Es que lo de chupada en el ojo es muy genial. Lo chupan en el ojo de Lo mejor de la película. Así que voy con algo fácil ya. 10 mujeres barbudas, weón. Oye, a mí me Puta. sale barba. También califica ahí parcialmente un freak show de los 90-80. No, un 10 porque lo encuentro que, como dice el Max, no puede dejar indiferente a nadie. Como dice el Tuna, weón, o no sé quién, no sé si lo dijo el Sechu. Bueno, pero que aparte el guión y toda la como construcción de la weá en la raja. No, lo dijiste tú, Tuna. Que toda esta cuestión como media, no sé, como que podría verse como desprolija, le da un toque más encima. El hecho de que no esté como totalmente animado, sino que sean como imágenes recortadas. La música la Da encontré como genial más también. miedo. Da como más miedo, weón, sí. Entonces le pongo 10 mujeres barbudas y la moraleja. Creo que no le voy a dar moraleja. Creo que no toda la historia merece una moraleja. ¿Cómo? No, pero mi moraleja es que no hay moraleja. ¿Se puede? ¿No? ¿No está la regla? Que lo siento, Podría ser aceptable. March. No, nada. Nada, creo ¿Cómo que. no quedó una nada en historia sin ti, Maxi? moraleja. O sea, perdón, Desde- Willy. o sea, es que. Sí, ya, si me esfuerzo, la puedo encontrar, obviamente, ¿cachai? Pero me gusta más quedarme con mi primera impresión de que era simplemente grotesca nomás. Así, no hay moraleja, sino que esto es la parte más grotesca de la sociedad humana japonesa, podríamos decir. La moraleja es, si estoy viendo esto es porque algo anda mal conmigo. Esa es la moraleja. ¿Todo bien en casa? Obvio que si lo esfuerzo puedo encontrarla, pero me gusta quedarme con mi primera impresión. Jesús, ahora sí, dale no. Bueno, por su retrato a la cultura japonesa, por su, como todo, la desgracia para poder lograr esta obra, y también un montón de cosas más, le pongo, pero un 10, un 11, un 100. Yo sé que quizá como lo que va avanzando en la trama, quizás no es tan como a lo que nosotros estamos acostumbrados de buenos puntos de giro, de que la historia bla bla bla, de no sé qué, de que haya un arco, que la personaje aprenda algo. Quizás no existe todo eso, pero en verdad no es para nada necesario porque no se trata de eso, la historia. Entonces para mí es muy bacán, y porque prescinde de cosas muy importantes que comúnmente se necesitan. Eso para mí es como de culto, sí o sí. Y le pongo
A ver, ¿qué le puedo poner? 10 camelias sangrantes. Camelias sangrantes. Sí, 10 camelias sangrantes. Qué tierno. Y yo creo que la moraleja tiene que ver con que es imposible la felicidad para la infancia abandonada. Entonces, no abandonen a sus hijos, no los dejen botados. Yo creo que tiene que ver con... Van a terminar en un circo. Yo creo que ahí va a estar la moraleja que encontró el Wiro, así como moraleja, usen condón. Ahí está. Claro. Sí, Claro. sí, moraleja, legalicen el aborto y también no dejen que los niños trabajen. En un Se circo. pueden raptar. En un circo. En un circo. Igual, pequeño inciso, yo creo que Midori nunca se deja en claro si es que era realmente una hija como deseada o no, porque en realidad su mamá se muere como una enfermedad, güey, la weá es terrible. Es que la viñeta que te muestran Como que ni termina siquiera como toda abandonada, seca, la buena, sí. todos mueren así. O quizás Una como buena la madre. sociedad en general tiene abandonada, quizás tiene que ver como la sociedad en general tiene abandonada a la infancia y también cómo tenemos nosotros abandonado nuestra propia inocencia y nuestra propia bondad, como que todo el horror del mundo y los demonios invaden y violamos constantemente a nuestros niños internos. Bueno, brígido. Poderoso. Yo no sabía que yo hacía eso, weón. Me arrepiento. Yakumi. Ahora pasaste una. Mi Dori te abrió los ojos. Oye, pero es que ya es como- ¿Chicos del Vortex? Sí, falta el Ya, Kumi. me dejaron para el final. Sí, cierre con broche de oro. Me, Sí. me- No, con me broche siento de- presionado después de tanta Pero, primo, expresión tan que bonita. sea broche de oro, no broche de imbunche. Ya. Por favor. El broche de cuero. ¿No? No, ese no. Puta, yo le pondría. No, 10. Totalmente 10 perritos aplastados. Claro, 10 perritos reventados. Sí, no, Sopa de perro. claro, 10 sopas de perro. 10 ramen perrunos. 10 ramen perrunos. Sopas de perro. Es que. Sí, es una película de Marucán. culto. 10 maruchan de perro. 10 marucán. 10 marucán. O como los llaman en China, sopa. Inuso. Sopa normal, ya. El arte que tiene, los backgrounds, los fondos que tiene, me encanta caleta. Yo soy un fanático de lo que es el cine antiguo, animado, oriental, todo eso. El diseño también es bastante atractivo a pesar de la historia tan oscura, Sí. que saben cómo hacer aflorar los sentimientos, las emociones, los miedos más profundos. Bueno, es pedazo de película. Sí. Es pedazo de manga, es pedazo de adaptación, es pedazo de todo. Es pedazos de perritos por aquí, pedazos de perritos por allá. Es pedazo del hueón vendado. O sea, imagínate que el weón leproso tuviera epilepsia en una bomba de tiempo. Yo creo que ese sería un giro espectacular para la serie. También. Ajá. O sea, el leproso bañándose en una cazuela. Vamos a hacer nuestra propia Midori con leprosos a destajo. Sí. La moraleja que tiene esta cosa. Pues, es difícil encontrarle moraleja. Weón, la crueldad de la antigüedad es la única moraleja que puedo sacar de cada capítulo que hacemos. Ah, sí. Sí, la poca fe en la humanidad que tengo es la moraleja que Sí, tengo. bueno. Ajá. O sea, no esperamos nada de la humanidad y aún así terminamos decepcionándonos. El nivel de crueldad que puede tener el ser humano cuando tiene esta desesperación de ser tratado como un paria, Ujú, yo creo que esa es la moraleja. totalmente. Estoy de acuerdo. Sí. Sí, profundo. Podríamos después hacer un resumen de todas las moralejas juntas y hacer una gran moraleja. Vamos a estar otro especial buscando solamente la moraleja de Midori. Claro. Claro. Sí, full 10. Oye, Yo full también. 10 Es un absoluto. 10 total. 10 absoluto de muchas personas, Unánime. weón. Y eso que la Jesús Sí, weón. pone puros 4, weón, usualmente. Bueno, y Pero somos que- 6 personas. Pero aquí esto no es un shonen fan service, esto es Midori. Sí. De verdad. Hemos visto puro shonen fan service. Sí. Aquí también tenéis caleta fanservice. Toda razón. Oye, y somos 6 personas. Y 10 por 6 es 60. Y 6 es 10, lo cual promedio un 10 total. Mira, La magia de las matemáticas. matemáticas. Increíble, Wiro.
Aprendiendo ingeniería en estos crossover. ¿Quién me gusta ese tipo de magia? ¿Quién dice que el Vortex no enseña y lo más weón? Estamos educando a la gente. Y a través de anime. Educación subliminal para la PSU. Este crossover. Está muy entretenido. Hasta ahora el crossover. Me gusta que continuará también, que hagamos lo del Freak Show. Sí, no sé. Oye, Salir de nuestra zona de confort. A quienes llegaron hasta este punto y nos soportaron todo este rato, díganos también pues si les gustó. Bueno, si llegaron hasta acá porque les gustó, me imagino, pues, bueno, pero díganos qué fue lo que más les gustó, qué no les gustó, qué podríamos mejorar, qué podríamos empeorar, lo que ustedes prefieran. Escena favorita de Midori. La chupa de ojo. Personaje favorito. No, ya sabemos que el Max le gustó el apartamento perro. Claro, ¿dejarías que te chuparan el ojo? Es una buena pregunta para preferiría ser Yo tengo un video. No, a mí me gustó la escena de la mujer con las serpientes. Ah, sí. un video de cine experimental. Midori. Un corte experimental. Sí, yo lo he visto. He visto un video de Jesús chupándole el ojo. Increíble. Lo vamos a poner en los highlights. Highlights para el video, claro. Pronto en las historias de Oma, wea. ¿Cómo es que no hay Funko Pop de esto? Tenido, cabros. Fue un muy buen crossover, primer y muy buen crossover. Sí, de hecho, el primero que hacemos nosotros como podcast. Hasta el momento. Sí, pues mira, el primero que hacemos nosotros como podcast, creo que el primero que hacen ustedes como podcast, y además es el primero del año. Absolutamente. Sí. O sea, fue el primero por todos lados. Mira. Ay, fue mi primera vez. Nos desvirginamos. Uy. Qué mejor que empezar con. Qué mejor que empezar con Midori. Más encima, weón. Claro. Vale, claro. Ya, Sí, bacán. pues, chiquillos, Nuestra primera vez terrible degenerado. El spam. Orgía al Clásico. tiro. Ya dijimos en los comentarios. Acuérdense, dejarnos likes, suscríbanse, escuchen a los habitantes del Vortex, que tienen un muy buen podcast, muy interesante, harto contenido. A los que escuchan a los habitantes del Voxter, escuchen a Omawea, también es muy interesante, mucho contenido. Básicamente todos Sí. cruces, Nosotros lo decimos en todos los capítulos. lados, crossovers Nosotros de siempre espectadores. en nuestros capítulos los recomendamos y se mandan no, saludos. ojalá que lo hayan pasado bien. Los cabros, pues si quieren decir algo. Y claro, cierren Vamos. ustedes. Bueno, buscar la forma de abrir el portal para volver a nuestra dimensión, Sí. weón, porque llegar acá fue fortuito y extraño. Oye, ¿verdad? Así que vamos a buscar nosotros por aquí un hechizo. Vayan a tomarse una chela por mientras, fúmense un cigarro y cuando vean una luz, crúcenla. Pero no, nosotros muy satisfechos de haber hecho esta unión. Lo queríamos hacer hace rato, como lo mencionamos en un principio. Y bacán que hayan aceptado seguir traumándose con nosotros en una próxima ocasión. Ahora estuvimos suavecitos, nos contuvimos un poco, o al menos tratamos. Pero no, en serio, la raja, y como les decía también fuera de grabación, lo he escuchado tanto que ya los sentía como cercanos, entonces me sentía como con la libertad y el derecho de traumarlos a destajo. Sí. Bacán, güey. Estaba Sí, todo bueno. muy entretenido. Sí, chicos, para participar caleta en el Instagram y todo, ahí he estado súper metido, Sí, yo lo encuentro sí. terrible bacán y que esto siga saliendo así, weón. Porque, Cuando ustedes porque quieran. para nosotros en verdad encontrarnos con esto del podcast también fue muy fortuito y han salido experiencias bacanas como esta y no sé, weón, muy chulo. De hecho, yo quiero aprovechar esta oportunidad para, si a alguien realmente le gustó lo que este manga, uno de mis mangakas favoritos, quiero, si a alguien le interesa buscar más, de Hideshi Hiro. El arte que tiene es espectacular. También tiene ese como gore, tiene terror psicológico, muy bueno, búsquenlo. Perfecto, no te Buena recomendación. Y ahora si les gustaron los dibujos chiquillo. grotescos de Midori, Ya pues chiquillos, entonces Hay otro esperaremos a dibujante que que yo nos sigo. puedan devolver a nuestra dimensión. Po. sí, mira, yo también les voy a dejar una pequeña recomendación. Por ejemplo, si yo creo que al Max le gustó mucho el tema de los detalles que habían en la reventada de perro. Hay un dibujante japonés que se llama Shintaro Kago, que también se le conoce como Chinta. Ese tipo sí. tiene Sí, yo lo conozco, un arte, vale, weón, bacán. la raja. Muy psicológicamente La raja. extraño. También tiene dibujos bastante grotescos, pero son unas obras de arte que reflejan mucho de la sociedad psicológicamente hablando. Así que el que quiera, a Shintaro Kago Sí, está en es genial, Instagram es brutal, tiene unas y ilustraciones tiene así buenas hermosas. ilustraciones. Así que eso, pues ahora nosotros procedemos a despedirnos. Sí. Vamos a decir nuestras palabras mágicas de siempre, que serían hasta chao. Chao, chao. Ya, pues, cabres. Maravilloso.
Chao, Ya, chao. pues, Sí. nos estamos viendo. Cuando Sayonara. quieran, estaremos ahí. Caelas. No abandonen a sus hijos.